Buenos días con todos. En nuestra sesión anterior estuvimos revisando los fundamentos teóricos del análisis y la estructura de la inteligencia policial, una base necesaria. Pero como siempre les digo, la teoría en nuestra profesión, sin la práctica, es letra muerta. Es en el terreno, en el caos de la información fragmentada, donde realmente se forja un analista. Hoy vamos a dejar de recitar conceptos y vamos a empezar a aplicarlos. Vamos a ensuciarnos las manos con un escenario realista. Les presento la Operación Viento Norte. Imaginen esto, estamos en Imbabura. Durante los últimos 3 meses han ocurrido cosas raras. Cortes de fibra óptica en zonas rurales, vandalismo en subestaciones eléctricas pequeñas, grafitis con simbología antisistema cerca de las tomas de agua potable. Si miran cada incidente por separado, un fiscal podría decir, esto es daño a la propiedad privada, caso menor. Pero ustedes no son fiscales, son analistas de inteligencia. Y ustedes ven el patrón. Los incidentes son dispersos, sí, pero la infraestructura crítica es el objetivo común. Y justo ayer, la Dirección de Inteligencia recibe una alerta. Una fuente humana, un informante, nos da un dato no corroborado. Dice que un grupito ecologista, que antes solo hacía plantones y recogía firmas, se está radicalizando. La fuente afirma que están planeando algo grande, un sabotaje mayor para protestar contra el extractivismo. Bien, ese es el panorama. Ahora ustedes son el equipo de análisis de turno. El mando les pasa este reporte y necesita respuestas rápidas. Aquí es donde aplicamos lo que hemos visto. Lo primero, y lo más crucial en la gestión policial ecuatoriana, es la diferenciación de roles. ¿Quién atiende esto? ¿Llamamos a la Policía Judicial, a la PJ, o lo asume directamente la Dirección de Inteligencia, la DGI? Si respondemos mal a esta primera pregunta, todo el caso se contamina. Algunos dirán, hay delitos cometidos, que vaya la PJ. Otros dirán, hay una amenaza futura, es nuestro, es de inteligencia. La respuesta correcta, en el mundo real, es que es una combinación absoluta y coordinada. Verán, la investigación criminal, la PJ, vive en el pasado y en el presente. Su trabajo es esclarecer el delito consumado. Ellos van a ir al sitio donde cortaron la fibra óptica. Van a levantar huellas, a buscar cámaras de seguridad, a entrevistar al guardián de la subestación. Su objetivo es encontrar al autor material del daño y ponerlo a órdenes de la fiscalía, judicializarlo. Ellos buscan la evidencia física. La inteligencia, en cambio, vive en el futuro. Nuestro trabajo es entender la amenaza. ¿Quiénes son? ¿Qué pretenden hacer? ¿Cuál es su capacidad real? A nosotros nos interesa el dato del informante. ¿Es fiable? ¿Qué significa radicalización? ¿Qué entienden ellos por sabotaje mayor? Nuestro objetivo es anticipar y prevenir ese sabotaje. Nosotros no buscamos judicializar el grafiti de ayer, buscamos evitar que mañana vuelen una torre de alta tensión. En la Operación Viento Norte, la coordinación es vital. Les cuento una experiencia. Hace años, en Guayas, tuvimos un caso de robo de explosivos en una cantera. La PJ estaba investigando el robo como un delito común. Al mismo tiempo, Inteligencia tenía un rumor de que una banda local quería hacer un golpe espectacular. Por celo profesional, las dos unidades no cruzaron la información a tiempo. ¿El resultado? Un atentado contra una unidad de policía comunitaria. Eso pasa cuando la mano derecha no sabe qué hace la izquierda. En Imbabura no podemos cometer ese error. La PJ investigará los cortes de fibra. ¿Fueron cortes técnicos o un machetazo? Si fue técnico, necesitamos saber quién tiene ese conocimiento. La PJ entrevista al dueño de la ferretería donde compraron el aerosol del grafiti. Inteligencia toma esa información y la cruza con la base de datos del grupo ecologista. ¿El que compró el aerosol es miembro? ¿El que sabe de fibra óptica tiene vínculos con ellos? Inteligencia dirige a la fuente humana para obtener más detalles, mientras PJ consolida las pruebas de los daños. Es una simbiosis. Bien, ya definimos los roles. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar nosotros como analistas de inteligencia? No podemos simplemente salir a investigar, necesitamos dirección. Esto nos lleva al inicio del ciclo de inteligencia. Todo empieza con un requerimiento del mando. El coronel, su jefe, no les va a decir, vean qué hay. Les tiene que dar una orden clara. Basado en el escenario de Imbabura, un requerimiento de inteligencia principal podría ser, por ejemplo, determinar el nivel de amenaza real, la capacidad operativa y la intención específica del grupo ecologista radicalizado para ejecutar actos de sabotaje contra la infraestructura crítica en la provincia de Imbabura e identificar sus planes inmediatos. Ese requerimiento es grande. Para comérnoslo, lo partimos en pedazos. Esos son los elementos esenciales de inteligencia.
Los EEI. Preguntas claras. Para este caso, yo formularía al menos 3 EEI. Primero, ¿cuál es la composición, liderazgo, financiamiento e ideología específica de la facción radicalizada del grupo ecologista? Segundo, ¿qué capacidades técnicas, logísticas y de acceso posee este grupo para afectar subestaciones eléctricas o suministros de agua potable? Y tercero, ¿cuáles son los objetivos, targets priorizados por el grupo y cuál es la ventana de tiempo más probable para su próxima acción? Ahora, cada uno de esos EEI activa todo el ciclo de inteligencia. Tomemos el EEI 2, el de la capacidad técnica. En la fase de planificación decidimos cómo vamos a responder a eso. Vamos a usar fuentes abiertas, como revisar perfiles de LinkedIn de los miembros para ver si hay ingenieros eléctricos. Vamos a pedirle a la PJ los informes periciales de los cortes de fibra. Vamos a dirigir a la fuente humana para que pregunte si están aprendiendo algo nuevo. En la fase de recolección, ejecutamos ese plan. El analista de redes sociales busca los perfiles, el agente de campo se reúne con la fuente, el enlace con la PJ pide los informes. En la fase de procesamiento, nos llega toda esa información en bruto, el informe pericial, la transcripción de la fuente, que a veces habla en jerga, 500 páginas de publicaciones de Facebook. Hay que ordenar, traducir, clasificar, y luego, el corazón de nuestro trabajo, el análisis. Aquí conectamos los puntos. El informe pericial dice que el corte de fibra fue quirúrgico. El perfil de LinkedIn de un miembro del grupo dice que fue técnico en una empresa de telecomunicaciones hasta hace 6 meses. La fuente dice que este miembro está dando clases al resto. Ahí está. Ya no es un rumor, es una hipótesis de capacidad. Y finalmente, la difusión. Redactamos nuestro informe preliminar y le decimos al mando: mi coronel, tienen la capacidad técnica para hacerlo. Pero, y esto quiero que se lo graben a fuego, nada de lo anterior sirve si no lo hacemos dentro del marco legal y ético. Aquí es donde muchos policías buenos terminan mal. No estamos en una película. Estamos en Ecuador y nos rige la Ley Orgánica de Inteligencia, y esta ley es un cinturón de seguridad. Al abordar viento norte, hay límites legales clarísimos que debemos observar. Primero, el artículo 4 de la ley sobre las finalidades. Nuestra finalidad es proteger la seguridad del Estado y los ciudadanos. La inteligencia no puede usarse para persecución política o ideológica, es decir, no estamos investigando al movimiento ecologista de Imbabura, estamos investigando un presunto plan de sabotaje que casualmente proviene de un grupo que se autodenomina ecologista. La diferencia es fundamental. Si nuestra investigación se desvía a monitorear sus asambleas pacíficas o sus protestas legales, estamos cometiendo un delito. Segundo límite legal, los procedimientos especiales. El dato de la fuente no está corroborado. Es un rumor. Si alguien dice, pinchemos los teléfonos del grupo, la respuesta es un rotundo no. El artículo 22 de la ley es claro. Cualquier operación especial, como una interceptación de comunicaciones, requiere autorización judicial previa y motivada. Y un juez jamás nos dará esa autorización solo con el dato de un informante. Necesitamos indicios fuertes. En este momento del caso, estamos en la fase de recolección de información abierta y validación de la fuente, nada más. Y luego vienen los dilemas éticos. La ley te dice lo que no puedes hacer. La ética te pregunta qué debes hacer. El primer dilema es evidente. ¿Cómo equilibramos la necesidad de prevenir un sabotaje con el derecho a la protesta y la libertad de asociación? Este grupo era pacífico. Si actuamos con torpeza, si empezamos una vigilancia obvia y hostil, estamos violando sus derechos. La respuesta ética es el principio de proporcionalidad y focalización. Nuestra inteligencia debe ser quirúrgica. No vamos contra el grupo, vamos contra la célula que presuntamente planea el sabotaje. Debemos separar la paja del trigo. El segundo dilema ético es el riesgo de estigmatización. Imaginen que se filtra nuestro informe preliminar. El titular del diario local será: Policía investiga a ecologistas de Imbabura. ¿Qué logramos con eso? Primero, perdemos la confianza de toda la comunidad. Segundo, le damos al grupo radical la justificación perfecta para decir: nos persiguen, la violencia es el único camino. Acabamos de convertirnos en sus mejores reclutadores. En mi experiencia, cuando la inteligencia se hace con pies de plomo, sin sensibilidad social, genera más problemas de los que resuelve. Recuerdo un caso en el sur de Quito, una alerta sobre un grupo cultural. Se manejó mal, se filtró y la comunidad entera se nos vino encima.
Perdimos toda la capacidad de operar en ese barrio por meses. Entonces, en Viento Norte, la ética nos exige actuar con sigilo, enfocarnos estrictamente en la amenaza delictiva, el sabotaje, no en la ideología, el ecologismo, y proteger nuestra información para no estigmatizar a un movimiento social legítimo. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.